Iván Jagroski con el tema de la semana, el ataque brutal de un sector de élite, gente que se siente muy poderosa, poco menos que dueña del país, de la justicia, de nuestras vidas, de nuestra seguridad jurídica, y dice, sáquenme, apártenme este juez, por favor, porque no me gusta. Y no les gusta porque es un juez justo, además, y porque hizo justicia en el famoso tema de la denuncia de Nisman. Cualquiera sabe que esto es así. Igual se han animado Iván Jagroski a pedir que lo apartaran. Y por suerte hubo también una reacción con respecto a lo que ellos querían. Así es, Víctor Hugo. Hemos dicho que una de las pocas políticas de Estado de la Argentina era querer separar al juez Rafecas de su cargo porque incomodó al del arruismo con las coimas en el Senado, al kirchnerismo con el caso Vudú y al macrismo muy interesado en que se reabra la causa Nisman. Hoy, así como ayer hubo una solicitada en contra, pidiendo la destitución, en realidad, Víctor Hugo, mucho más grave, el juez Rafecas, hoy hubo una solicitada con algunos nombres a favor. Rescatamos algunos, Víctor Hugo, porque usted, como usted bien me dijo en la reunión de producción, eran 2.700. Rescatamos los que parecían más conocidos, por lo menos para nosotros. Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, esto, el respaldo a favor del juez Daniel Eduardo Rafecas. Raúl Eugenio Zaffaroni, el ex juez de la Corte Suprema. Horacio Berbisky, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales. Dora Barrancos, directora del CONICET, que vino hace poco en un debate muy interesante con el coordinador de políticas públicas de la Jefatura de Gabinete al programa de Marcelo Slotoviazda. Juan Méndez, de la Organización de Naciones Unidas. El exdirector Víctor Hugo de la Biblioteca Nacional, Horacio González. El jurista Julio Mayer, bueno, una institución en sí misma, Víctor Hugo. El economista Eduardo Basualdo de la CTA, Adrián Páez, alguien que usted, Víctor Hugo, conoce. El escritor Osvaldo Bayer. Y en el ámbito político, Héctor Recalde, Felipe Solá y Alberto Fernández. Son muy interesantes allí los nombres de Felipe Solá y Alberto Fernández, Iván. Sí, efectivamente, básicamente, a quien hayan querido sindicar a Daniel Rafecas con el kirchnerismo, los nombres de Felipe Solá, Alberto Fernández, Osvaldo Bayer y otros que hemos mencionado recién, obturan y tabican esa posibilidad de querer ligarlo a Rafecas con un espacio político determinado. Y le digo más, Víctor Hugo, hay un nombre que no sé si firmó la solicitada, no me quiero arriesgar a decir si la firmó o no, pero que envió una carta. Esto es algo a lo que tuvimos acceso, que no llegamos a mostrarlo, pero se lo cuento, Víctor Hugo, que es Edmundo Hendler, que es un doctrinario muy, pero muy importante de la Universidad de Buenos Aires, que le envió una carta al Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires, Víctor Hugo, en el que, es larga la carta, no se la voy a leer, pero le cuento solamente un pasaje. Dice que tiene un absoluto convencimiento de la honestidad moral e intelectual de Daniel Rafecas y que su trayectoria profesional como integrante del Ministerio Público y posteriormente como juez han considerado el aprecio y el apoyo entre colegas y discípulos que tienen ese convencimiento. Así que, Víctor Hugo, muy pero muy amplio el apoyo a Daniel Rafecas. Iván, yo leí la carta que vos publicaste en tu Twitter y lo que más me impactó es que el argumento no tiene que ver con coincidir ni políticamente, ni jurídicamente, ni ideológicamente. El criterio tiene que ver con respetar y admirar el profesionalismo de alguien, aunque no puedas compartir en algunos puntos o tener contacto en algunas decisiones judiciales. Y me pareció enriquecedor desde ese lugar. De todas maneras, no nos olvidemos que esta ruindad, porque es una ruindad, tiene que ver con el propósito de presionar a los camaristas que ahora tienen que resolver esta instancia. Da mucha angustia que sea la DAIA, que sabe muy bien lo que es la persecución que no tiene fundamentos, que no tiene explicación. La DAIA persiguiendo a Rafecas, persiguiendo a la expresidenta de la República, da muchísima pena como comportamiento. Algo que tendrá que pasar en algún sector de la comunidad judía, no digo el llamamiento judío, que tiene una actitud completamente distinta, pero alguien tendrá que decirle a la DAIA que esta no es su misión, generar políticos para el PRO como este Wall, que está al frente de este verdadero mamarracho, cometido por políticos del PRO, por la gente de la DAIA, por otros sectores de poder, el presidente de la sociedad rural, pidiendo el apartamiento de un juez. Periodistas de los sectores mañetistas pidiendo la remoción de un juez. Es absolutamente inadmisible, incalificable, pero lo hacen porque ahora la Cámara, dos camaristas, Freiler y Ballesteros, tienen que fallar
y pensarán que no se van a animar a hacer lo que ya hizo Rafecas si el destino que les espera es esa actitud de apártenlos, por favor, de parte de la élite. Es que es eso, Víctor Hugo, justamente además de querer disciplinar no solamente a Rafecas, sino al resto del fuero federal, es en el marco de lo que usted mencionaba recién, el fallo o la determinación que tiene que realizar la Cámara Federal. Ahora, ¿de qué hablamos, Víctor Hugo, cuando hablamos de presión y de operaciones políticas? Lo que dijo ayer la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que dijo que Rafecas había había cerrado la denuncia de Nisman a cambio de favores. A ver, hay un par de cuestiones, Víctor Hugo, muy cortitas, que es... Hay dos cuestiones que distinguen a Rafecas y a otros jueces del fuero federal, pero muy pocos, de varios de sus colegas, no solo del fuero federal de Comodoro Pi, sino de otros, que es que son incorruptibles y que viven de acuerdo a su sueldo. Estas cosas a veces, Víctor Hugo, algunos jueces como la doctora Sandra Arroyo Salgado les molesta y por eso virtieron las mentiras que virtieron sobre Daniel Eduardo. Arroyo Salgado seguramente ha querido levantar la puntería de alguna manera. Ibar Pérez Corradi dijo que ella lo quiso coimear en $500.000 en su momento. Seguramente no es verdad, pero allí quedó flotando algo que la involucró muy feo. Y además ella quiso extraditar a Pérez Corradi, mandarlo a Estados Unidos por una causa infinitamente menos importante que la que tiene en la Argentina, relacionada con un triple crimen, nada menos. Y apareció Servini de Cubría diciéndole de todo a la jueza Arroyo Salgado. Pero además Arroyo Salgado, que tenía una causa vinculada a periodistas y gente con Tata Joffre al frente, una causa por espionaje a la Casa Rosada, nada menos, un crimen importante, los estaba mandando a juicio oral. Pero cuando aparece lo de Nisman, el suicidio de Nisman, ella encuentra en esos sectores del periodismo amparo y entonces pide que no haya juicio oral y sobresee a aquellos periodistas que estaban involucrados en esta historia. No es muy presentable, si me permitís, Iván, la señora Arroyo Salgado para ser la que actúe en contra de Rafecas desde los medios de comunicación que quieren apartar a Rafecas. Bueno, Víctor Hugo, se dice y lo semantizó en su momento Jorge Rivas explicitando su apoyo al kirchnerismo y dijo que es creo que fue una entrevista con Matías Martín, que le dice qué es lo que más lo seduce del kirchnerismo y Rivas dijo sus enemigos. En este caso en el caso de Rafecas, se podría emparentar esa lógica. Lo cierto, Víctor Hugo, es que no hay ningún indicio que lo que dijo Arroyo Salgado en una entrevista en televisión anoche sea cierto, que Rafecas se ajustó a derecho y no que recibió favores en función de cerrar la denuncia de Nisman. Que lo diga Arroyo Salgado es parte de toda la vergüenza en la que estamos inmersos cuando hablamos de la troika, esa pata del Poder Judicial verdaderamente enferma que integra Sandra Arroyo Salgado con un sector enloquecido del gobierno en blindar su poder y por supuesto los medios de comunicación con el periodismo de guerra que ellos mismos aceptaron, el periodismo basura que han realizado durante todos estos años. La decisión de Rafecas respecto a la denuncia de Nisman está avalada de todas las maneras imaginables. Debe ser uno de los fallos más ejemplares y mejor escritos que se conozcan en la historia jurídica de los últimos años, Iván. Así es, Víctor Hugo. De hecho, él da una entrevista, Daniel Rafecas, a la agencia Reuters, luego de cerrar la denuncia de Nisman, y la prensa internacional en su momento había... a ver, la prensa internacional hay de todo, pero por lo menos los medios que uno respeta, legitimado la idea del cierre de Rafecas. ¿Por qué le digo esto, Víctor Hugo? Cuando podemos aclarar, o por lo menos por mi caso, yo no tengo argumentos para plantear lo del suicidio o el asesinato de Nisman. Lo que sí podemos decir, Víctor Hugo, es que la denuncia de Nisman, para cualquier jurista, cualquier doctrinario, cualquier abogado que uno respete levemente, realmente era muy pobre desde el punto de vista jurídico y eso fue lo que determinó en su fallo que generó la ira de algunos sectores de poder de la Argentina, Daniel Rafecas.